Buenas. Me pudrí. Así que lo voy a ir haciendo mientras charlamos. Porque ya me pasó una vez, hace muchos años, que Twitch me cagó a pedos. Bueno, uno del staff me cagó a pedos porque tardaba mucho en abrir el directo. No sé si es algo que pase hoy, pero bueno. Ay, Dios. Bueno, cosas como esa también me hacen pensar en... Claro, soy neurodivergente y cuando viene alguien y me dice, ay, pero seguramente yo también tengo TDAH. Ah, mira. Cuando me dicen, ay, yo también seguramente tenga TDAH porque yo también me distraigo a veces o boludeces así, yo digo, si te pasa esto y te pasa tal, esto otro, y te pasa que vas a un lugar lleno de gente y los estímulos son tantos y tan variados y tan fuertes que llegas a tu casa y tenés dolor de cabeza por 2 o 3 días, te querés morir. O te pasa que te dicen o te miran con un gesto que te pareció, no sé, de desaprobación y te quedás por días haciéndote la cabeza por ese pequeño gesto. Me parece que no. Bueno, y con respecto a lo que contábamos un poco de antes, voy a ver qué abro ahora. Yo abrí el Photoshop, pero me parece que voy a abrir el CSP y voy a entintar un rato el cómic. Eh, Así de paso charlamos un poco de esto mientras estoy dibujando, porque tengo una idea. Va, yo soy la chica de las mil ideas. Después ponerlas en práctica, que requiere mucho de lo que es funciones ejecutivas. Mm, Difícil que el chancho silbe, diría mi vieja. Ay, Dios. En fin. Sí, ya sé, se me cayó el DNI de vuelta. En realidad era el DNI de ella, porque era una frase de ella y a mí se me pegó. A ver. Podría cambiarme el domicilio acá, pero ahora nos movieron el colegio de lugar. Y Gab me decía, sí, aparte, como es mucho más grande Pilar, capaz que te mandan a un lugar que es recontra más lejos y te es re difícil de llegar. También puede ser eso. Y otra de las cosas que temo, que no creo que pase porque en realidad generalmente suelen llamar a los que por ahí tienen alguna experiencia docente o algo así para ser presidente de mesa. ¿Ustedes se imaginan yo con TDAH, con lo que me cuesta poner límites, ser presidenta de mesa en elecciones? No, ¿no? Por eso digo, bueno, podría cambiarlo en algún momento si logro sacar el CUD. Porque con el CUD me parece que vos presentando el CUD no te pueden obligar a ser presidente de mesa, creo yo. Ustedes me tienen que poner esto, el barra joke, así. O sea, yo tengo un amigo con el que hablo que al principio nos costaba mucho entendernos. Y le enseñé eso. Y nada, él lo empezó a aplicar y yo se lo agradezco un montón. Que es que me ponga esto cuando hace una joda. En un chiste tipo, digamos, de texto. Porque generalmente hablamos mucho por chat. Entonces, si hace una joda, y es una joda que por ahí implica algo que puede despertar mi disforia sensible al rechazo, él ya sabe que tiene que poner esto. Ese simbolito. Si no quiere poner entero, ¿no? Que esto me lo enseñó Nao a mí. Gracias, Nao, por esto. Y después hay otras más que ahora no me acuerdo cómo eran. Si andás por ahí y querés acá comentarles a los chicos, Nao, estaría bueno porque es algo que ayuda mucho en la comunicación y, digamos, ayuda mucho a que haya menos malos entendidos. Luego me enseñan los básicos, Capi, me interesa bastante. Es que es muy útil, pero son muy útiles porque ojalá los hubiese conocido antes. Me hubiera ahorrado un montón de problemas. Eh, Porque, a ver, uno de los traits del TDAH es la impulsividad. Lamento decirlo, pero es así. Uno de los traits del TDAH es la impulsividad y el reaccionar impulsivamente
con emociones muy intensas a algo que por ahí te dicen o hacen. Pone comando capa, patata. O sí, pone comando capa. Hablando de impulsividad, acabo de comprar 3 kilos de proteína en polvo. ¡A la verga! Vos sabés que no sé por qué. Yo cuando leí 3 kilos, mi mente autocompletó de helado. O sea, eso sí, querés no le dé capas. ¿Ves? Pues yo al principio, cuando empecé con todo esto de Twitch, no entendía qué verga era esa carita. La gente me hacía jodas. Yo lo tomaba literal y respondía con respecto a eso, porque lo estoy tomando literal. Y me decían, no, pero eso es joda, esa carita significa eso. Y ahí me pusieron el comando, o sea, para avisar a los demás que yo no leía capas. Ahora los leo un poco mejor. Parece que quieres helado, sí. Definitivamente. También autocompleté helado. Queremos helado. Sí. ¿Cómo iba? Reaccionamos de manera muy impulsiva. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Por ahí alguien me hacía una joda y no se entendía bien que estaba haciendo una joda porque era sarcasmo, entonces no eran tan obvios en la forma de hacer la joda, o no se reían, o no había nada que me hiciera sospechar que estaban bromeando. Para mí era totalmente en serio lo que me decían. Y yo por ahí me recalentaba y le rajaba una flor de puteada, o me ponía a llorar porque me hacía sentir para el orto, pero posta lo digo, ¿eh? Y claro, la otra persona no lo entendía y es como, oh no, me mandé una cagada yo y se sentía culpable, o por ahí no era tan empático y se enojaba más, porque me ha pasado también de encontrarme con gente así, que esa gente ya no le hablo porque es gente que tiene que aprender empatía, o sea, tiene que recuperar su empatía, mejor dicho, y fijarse cuáles son sus problemas internos, que no es responsabilidad mía, he dicho. Entonces, sí, o sea, me hubiera ayudado mucho este lenguaje como para entendernos. Pero también está la realidad de que si a la otra persona no le interesa eh, cómo te sentís o cómo te hace sentir lo que dice y lo único que le interesa es su fucking ego, no importa el lenguaje que uses, se va a ir toda la verga igual. Entonces ahí uno es cuando tiene que decir, bueno, mejor no pongo mis porotos acá. Me voy a otro lado porque evidentemente acá, por más porotos que ponga, por más lenguaje que utilice, etcétera, no hay caso. Es más duro que el muro, la muralla china. Entonces, no. Y así. Mira, a mí en este momento me está haciendo muy difícil, por ejemplo, abrir otro explorador de Windows. Es como que me olvido de hacer el Windows E para abrirlo. La puta madre. La que se está matando con todo esto soy yo. Me imagino, no sé cómo haces. My God. A ver, ¿dónde carajo se suponía que estaba esto? Porque ese es otro problema. Vos, yo creo, patata, que si vos ves mis discos, te agarra un síncope. Porque es mucho desorden. Gap me estuvo ayudando en su momento a ordenar. Y nada. Él dice que tengo cosas por cuatriplicado. Es que me olvido de que las guardé. Y después me olvido de que me olvidé que las guardé. Y las vuelvo a guardar. Lamentablemente mi parte autista no es la parte ordenada. Es la parte que por ahí tiene temas con temas, digamos, tiene temas sensoriales con algunas cosas. Por ejemplo, con el tacto, con los sonidos, con algunos sabores o con algunas texturas de la comida. Soy desordenada de IRL, pero soy muy ordenada en el PC. De tener carpeta de la carpeta de la carpeta acomodadito. ¿Y tenés una lista de cada cosa que tenés en la carpeta? Porque Nao creo que sí. Un puré de papita está hecha. Che. Son la misma cosa.
Bueno, me voy a poner a cocinar. Si escuchan que se está incendiando toda la pampa, perdón. ¡Ay, no! No vas a hacer como hice yo en el Zomboid de la primera vez que jugué, que incendié la mitad de Riverside, porque dejé la cocina encendida y me re olvidé apagarla. Menos mal que no me pasa eso IRL. Creo. Demonios. Bueno, a ver. No sé, a mí nunca me gustó ni Excel y Bullshit lo miro un poco con recelo. Es como... no sé, me están explicando cómo usar Google Sheet y yo estoy, ajá, y de repente pasa algo o un ruido o algo por la ventana y yo, ¡tuc! Mi cabeza se fue. Olvídense. No estoy más. Te vas con Emma a exterminar la pampa. ¿Por qué quieres exterminar la pampa? ¿Qué te hicieron los pampeanos? Hacen exactamente lo mismo, dice. Sí, Sari, es lo que dijiste. Trabajé 10 años con Excel y ahora uso Sheets. ¿Qué haréis cuando le enseñan Excel? Sí, bien, ajá. ¿Qué haréis? 0.1 microsegundos luego de un ruido. ¡Ardilla! Sí, totalmente. No, ¿qué apología del crimen hacen acá, del delito? No en mi chat. A mis tiempos, mientras quieres estando en todo y aún así se le ponen más cosas encima. Sí, la verdad es que no sé cómo pasa, pero pasa eso. Más y más y más cosas. Y es como... Mira, ayer estaba en lo de un chico que hace streams de rol. No muy seguido, pero yo lo conocí haciendo streams de rol. Y el pibe me dice... si quieres venir a jugar el domingo estás invitada. Y yo ya pensando a ver si tenía tiempo después de volver de votar para ir a jugar con él porque, no sé, me invitó y me da me da curiosidad y otro poco me da cosa decir que no. Que todavía estoy aprendiendo a decir que no, chicos, Está difícil. ¿Fate o Fate acelerado? Hasta lo que yo sé, Fate. Hasta lo que yo sé, solo Fate. Pero bueno. ¿Entienden a lo que voy? Lo que dice Sari es así. Se me ponen más cosas encima. Pareciera que se me ponen solas aparte. Es como... aparecen ahí, como por arte de magia. Porque yo me olvido de cómo fue que llegué a tal lugar. ¿Saben las veces que me pasó? Que estaba en X situación y no recordaba cómo cornos había quedado ahí. Pero la historia de mi vida. Bueno, entonces una de estas cosas que pensaba es que, no sé, por ahí se iban a enojar conmigo o por ahí me iban a decir que lo entendían, pero es como que se iban a empezar a alejar de mí de a poco. Y nada, tampoco quería que pase eso. Generalmente me cuesta decir las cosas cuando es algo que por ahí podría llegar a decepcionar al otro. Siempre, digamos, tratando de proteger mi salud mental, no para hacer daño a nadie, obviamente. Pero es un poco por eso, es un poco por... justamente la disforia sensible al rechazo, el miedo a quedar afuera, el miedo a que... no sé, ya no te vean igual. O los decepciones. Generalmente lo que me suele pasar es que conozco a la gente ve lo que hago, me dicen que me admiran y tienden a idealizarme. No hagan eso, porque idealizar a alguien generalmente lo deshumaniza. Y no está bueno. O sea, todos tenemos derecho a equivocarnos, porque todos somos humanos, no somos superhéroes o divinidades, para decirlo de alguna forma.
No creo que sea el caso de mis compis, pero estoy tan acostumbrada a que me pasara con mucha gente que es como que miro a todos como... ¿Vieron el perrito en Los Simpsons que tiene mirada sospechosa, como que desconfía de todo el mundo? Bueno, ahora estoy así. Sí, es verdad, gran reflexión. Muy humilde de tu parte. No sé si humilde, pero es bastante real y pesa mucho. O sea, a veces pesa mucho que te admiren al punto de que te ponen en un pedestal. Porque eso no es gratis. ¿Me explico? O sea, conlleva un montón de cosas y de expectativas del otro para con uno. Expectativas que uno no pidió, por lo general es como... O sea, uno se sienta acá, hace streams porque... no para ganar fama, por lo menos a mí no me pasa eso, no lo hago porque quiera ser famosa, nunca quise ser famosa de hecho, como que no, le huyo. Lo empecé a hacer porque procrastinaba mucho y me ponía a pelotudear en Facebook en esa época, a leer publicaciones polémicas y todos los comentarios que la gente hacía, y me enojaba con los comentarios de la gente que me parecía muy cabezota, muy poco empática, etcétera, pero no les contestaba porque no sabía que no me iban a bancar que me respondieran. Entonces me tragaba la bronca sola. Entonces digo, tengo que empezar a hacer algo, siguiendo el consejo de mi ex psicólogo, reemplazar un hábito malo por uno bueno, no dejes el vacío. Entonces dije, bueno, voy a empezar a hacer directos dibujando para entretener mi mente en eso, que es más productivo, porque aparte dibujo, y no en perder el tiempo en ese tipo de cosas. Aunque ahora lo estoy volviendo a hacer con Instagram, pero no tanto como lo hacía antes con Facebook. Pero, oh, Dios. Nunca quise ser famosa. ¿Por qué están aquí? Váyanse. Puta madre. Ay. Uf, terrible, Same. Yo creo que la peor parte que uno tiene que atravesar cuando la gente te admira tanto que te termina idealizando, son los que por ahí son más confianzudos. Entonces, no te preguntan, ¿querés hacer tal cosa? Sino que te... A ver, como empiezan la conversación diciendo, y a vos te quiero que vayas a tal lado. Y después tiran el, bueno, si querés. Y vos te quedás como... Ah, su personalidad es así. Está tratando de manipularme. Se dio cuenta tarde y se disculpó. Bueno, pero el choque ya entró. Es como cuando alguien te pega una piña y después, uy, perdóname, no te quería pegar, se me fue la mano. Y vos, el moretón te va a salir igual, ¿me explico? Es como... Jesus. Pero miren lo que tengo acá. No, es una belleza esto. O sea, es la paleta de colores de los personajes. Tremendo. Igual, ¿saben qué? Todavía dudo de si lo hice yo o lo hizo Gab. Matt me dijo que él no lo hizo. Así que o lo hizo Gab o lo hice yo. Porque nadie más tocó las ilustraciones. Me acuerdo que cuando estabas iniciando con colorear el cómic nos diste una buena clase de cómo armar una buena paleta de colores. De hecho creo que está el video de eso. O sea, les hice unos videos tutoriales para armar la paleta de colores y después les hice uno para entintar también. Sí. Me había olvidado de eso. Wow. Señora, no se olvide de las cosas que enseña. Ah, bueno. Sí, estoy siendo terriblemente atacada por el síndrome del impostor. Increíble, en vivo y en directo, gente, la puta madre. Hay que pegarle al guacho ese, No lo dejen que me agarre.